Producciones César presenta la segunda revolución industrial. ¿Están listos? Comenzamos. La segunda revolución industrial fue una continuación de la primera. En esencia se trataron de lo mismo. Un cambio radical en el ámbito económico, en el ámbito industrial y en el ámbito tecnológico. Con la diferencia en temporalidad, con la diferencia de que ya entran nuevos países a beneficiarse y a crear artefactos e industrias propias de la segunda revolución industrial, y además se crean inventos, una infinidad de inventos mucho más variados que en la primera, inventos como el automóvil, como el teléfono, el telégrafo, el radio, el fonógrafo, el motor de combustión interna, etcétera. Todo lo cual lleva a un cambio radical, tal vez aún más fuerte que en la primera revolución industrial. La segunda revolución industrial tiene lugar entre los siglos XIX y XX, mediados del siglo XIX, principios del siglo XX. Estamos hablando de los años 1800 a inicios de los años 1900. Concretamente de 1850 a 1914, es decir, ya casi llegando a los inicios de la Primera Guerra Mundial. Si bien vimos en la clase anterior que la primera revolución industrial empieza principalmente en Inglaterra, la segunda revolución industrial ya tiene más países pioneros que la primera. La segunda revolución industrial es Inglaterra, pero también ya es Estados Unidos, que cada vez se catapulta como una potencia mundial. Es Alemania, que en Europa también empieza a incorporarse a ser una potencia mundial. Francia también. Japón en Asia ya está desarrollándose, industrializándose como país, y ya también se le considera en el contexto de Asia uno de los pioneros de la segunda revolución industrial. Estos fueron los principales países, pero posteriormente se unieron más países poco a poco, especialmente de Europa. Las causas de esta segunda revolución industrial fueron las siguientes. Hubo varios inventos como los que les mencioné hace un momento, como el automóvil, el motor de combustión interna, el teléfono, el telégrafo, entre otros muchos más que revolucionaron la tecnología de esta época, la industria y la vida de muchas personas. Además, la ciencia estuvo al servicio de la industria, en el sentido de que los científicos creaban inventos y después le vendían las patentes, es decir, los derechos de autor de ese invento, a industrias o a hombres de negocios que les pagaban mucho dinero por eso. Por ejemplo, Tomás Alva Edison vendió muchas patentes como la bombilla eléctrica o cosas por el estilo, incluso el fonógrafo, y debido a eso ganó mucho dinero porque se los vendía a gente de la industria, a empresarios que le podían pagar un buen dinero por esos inventos, para que les diera la fórmula, para que lo crearan y después ellos en sus industrias, en sus fábricas, los hicieran y los vendieran a muy buen precio. Otra de las causas fue la migración del campo a la ciudad, pero ya no nada más en cuanto a nivel, digamos, nacional, sino que entre países hubo gran migración, sobre todo en Estados Unidos. Empieza a haber una gran migración, sobre todo de gente de Europa, de Alemania, de países de Europa como Alemania, como Irlanda, como Inglaterra, etcétera, los cuales van a trabajar a las fábricas y a los campos, y esto le llega muy bien a Estados Unidos porque está en plena expansión de la segunda revolución industrial, y esa mano de obra que les hacía falta se cubre totalmente con esta gran migración de gente procedente principalmente de Europa y de otros territorios. Otra de las causas es que ya empieza a haber una burguesía. Si ya en la primera revolución industrial se crea esta nueva clase social que es la burguesía, que es lo que hoy día conocemos como empresarios, ya aquí ya se fundamenta mejor. En esta época ya está bien, ¿cómo se puede decir? Ya está bien fundamentada esta nueva clase social, ya está bien, digamos, bien incorporada a este sistema capitalista, y surgen también los banqueros.
que son personas e instituciones, empresas financieras que prestan dinero a los grandes a las grandes industrias tecnológicas y también empiezan a financiar inventos de grandes científicos. Otra de las causas es la expansión del comercio ya en todavía en más territorios en comparación con la primera revolución industrial, en territorios como ya no solamente Europa, sino América, en Asia, en África incluso, en Oceanía, etcétera. Ya cada vez se van acortando más las distancias en cuanto a comercio. Entonces, todos estos países que son pioneros en la segunda revolución industrial son los que más se benefician porque utilizan a otros países más débiles para que les vendan sus mercancías a precios casi regalados y se las regresen a esos países y a otros como productos terminados de un mayor valor. Por ejemplo, un ejemplo, digamos, valga la redundancia, un ejemplo actual es como México, ¿no? Que sigue sin ser un país, digamos, desarrollado en la medida que sí lo es Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón, etcétera. Y nosotros tenemos, por ejemplo, petróleo, una materia prima como el petróleo en abundancia, sin embargo no producimos nuestra propia gasolina. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le mandamos esta materia prima, que es el petróleo, a países como Estados Unidos y nos la regresa como un producto terminado, que es la gasolina, y al precio que ellos quieren. Algo parecido pasaba en esta época, no solamente con México, sino con otros países que tenían muchos recursos naturales, especialmente países subdesarrollados como los de África, los de América Latina, etcétera.